Hola, hoy vamos a estar hablando acerca de los coordinados. Estos vienen en el capítulo 7 del título 2 de las personas morales. Entonces comenzamos. Dice el artículo 72 que se consideran coordinados a las personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados con dichas actividades. Entonces, dentro de los coordinados, pues vamos bueno, son aquellas personas morales que manejan activos a veces son diferentes transportistas, a veces son dueños de autobuses o dueños de trailers y todos son coordinados a través de una persona moral. Para efectos de la ley del ISR, se consideran coordinados ese tipo de personas morales. Ahora, dice en el mismo artículo que podrán aplicar lo dispuesto en este capítulo también las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral que se considere parte relacionada. Y más adelante nos dice que esta palabra de exclusivamente se refiere a cuando menos el 90% de los ingresos provienen de este tipo de actividades y no se incluyen en lo que son las enajenaciones de activos fijos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir? Primeramente, dicen que van a cumplir sus obligaciones aplicando lo que está señalado en la sección 1 del capítulo 2 del título 4, es decir, lo que se refiere a personas físicas, actividad empresarial. Dice, de acuerdo a lo siguiente, calcularán y entregarán por cada uno de sus integrantes pagos provisionales en términos del artículo 106. Es decir, los ingresos efectivamente cobrados y las deducciones efectivamente pagadas. Tal y como lo hacen las personas físicas de actividad empresarial, así lo van a hacer los coordinados por cuenta de cada uno de sus integrantes. Entonces, una vez que restan los ingresos, a los ingresos les restan las deducciones que obtienen su resultado, y si ese integrante es una persona física, le aplican la tarifa. Si es una persona moral, le aplican la tasa del 30%. Ahora, asimismo, para calcular el impuesto del ejercicio, van a determinar la utilidad gravable también de acuerdo al mismo capítulo, que es el de personas físicas de actividad empresarial, y conforme al artículo 109. A esta utilidad le van a aplicar la tarifa anual del artículo 152 si es una persona física o la tasa del 30% si es una persona moral. Contra el impuesto que resulte a cargo se podrán acreditar pagos provisionales efectuados. Ok, también nos señala que el impuesto del ejercicio se va a pagar mediante declaración que presentarán durante marzo del año siguiente, excepto cuando se trate de personas morales cuyos integrantes solo sean personas físicas. En este caso sería el mes de abril la declaración. Ahora, las personas físicas o personas morales que cumplan con sus obligaciones por conducto de varios coordinados, es decir, aquellos que pertenecen a varios coordinados, entonces estos tienen la opción de que cada coordinado les efectúe por cuenta el pago del ISR, aplicándoles ya sea la tasa del artículo 9 o la tarifa, y dicho pago lo pueden considerar como definitivo, pero aquí tienen una limitante, que esta opción no la podrán variar durante 5 ejercicios. Y esta opción también la pueden aplicar las personas físicas o personas morales que sean integrantes de un solo coordinado.
La fracción 3 nos dice que efectuarán por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas, y en su caso van a expedir constancias, así como el comprobante fiscal correspondiente. Los coordinados deben llevar también un registro por separado de los ingresos y gastos por cada uno de los integrantes, y deben expedir y recabar los comprobantes fiscales de los ingresos y de las erogaciones de las operaciones que realicen también por cada uno de sus integrantes. En la fracción 6 nos dice que proporcionarán a sus integrantes una constancia de los ingresos y gastos, así como del impuesto pagado por cada uno de ellos. Los coordinados cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes cuando así proceda. Por ejemplo, puede haber ocasiones en que los coordinados tengan sus propios trabajadores que trabajan nada más para el coordinado, entonces tengan que hacerle retención de ISR, pues el coordinado va a tener que cumplir con esas obligaciones de retención que son muy particulares del coordinado, y también lo van a hacer por cada uno de los integrantes. Y luego nos dice también que el coordinado se considerará como responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los integrantes, pero los integrantes son responsables solidarios respecto del cumplimiento que tenga que hacer este coordinado. El artículo 73 nos señala que las personas físicas que cumplan con sus obligaciones por conducto de varios coordinados deberán solicitar a los coordinados de los que sean integrantes la información necesaria para calcular y entregar el ISR, excepto aquellos que tomen la opción de que el cálculo que les haga el coordinado pues sea definitivo. Bueno, luego dice calcular y entregar el impuesto de ejercicio aplicando el artículo 109 y aplicarán la tarifa del artículo 152, estamos hablando de personas físicas. Ahora, estas personas físicas integrantes de personas morales que realicen actividades de autotransporte, dice, podrán cumplir con las obligaciones establecidas en ley en forma individual, siempre que administren directamente los vehículos que les correspondan o los que hubieran aportado a la persona moral de que se trate. Entonces, tienen la opción de que si ellos están administrando sus propios vehículos, pues entonces ellos pueden cumplir de forma individual. Y para aquellos que opten por cumplir en forma individual, pues tienen que dar un aviso a las autoridades. Y también aquí este artículo nos dice que pues ellos pueden deducir los gastos aun y cuando los comprobantes pues no vengan a su nombre, sino vengan a nombre del coordinado. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de las facilidades administrativas. Una facilidad que tienen es que ellos pueden retener el 7.5% por concepto de ISR de los pagos efectivamente realizados a los operadores, macheteros y maniobristas, tomando como referencia el salario base de cotización. Entonces en lugar de hacer la retención normal, el cálculo normal, pueden retener directamente el 7.5%. Y aquí también en esta diapositiva, como dice que se toma el salario base de cotización, que es el que se maneja para efectos del IMSS, es importante señalar que hay convenios que tiene el IMSS tanto con la Canacar como con la Canapat. La Canacar es la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y la Canapat es la Cámara Nacional del Autotransporte de pasajeros o de turismo. Entonces, el seguro tiene ya un convenio que ya de por sí es beneficioso para ellos, para las cámaras, para todos los autotransportistas, donde donde ellos pueden aplicar directamente como salario, dar de alta al trabajador con un salario que equivale a ciertas sumas. Lo que pasa es que en la práctica muchos trabajadores de estos, sobre todo en épocas muy buenas, pueden llevarse bastante de ingresos, entonces tendrían que pagar cantidades muy fuertes al Seguro Social. Entonces aquí, por ejemplo, para el chofer que maneja tráiler, se puede dar de alta con 580.36. Para aquel que maneja un autobús de lujo puede darse de alta con 765.41. Entonces esto implica pues una facilidad
y la ley del ISR, aparte de ese convenio que ya tienen con el IMSS, pues dice que pueden hacer la retención aplicando 7.5% directamente al salario que ostentan para el Seguro Social. ¿Ves? La tenemos aquí, que es que ellos pueden deducir un 8% de los ingresos sin documentación que reúna requisitos fiscales. Entonces, nada más tienen que cumplir con los requisitos siguientes, tienen que el gasto, bueno, haya sido realizado en el ejercicio fiscal, que la erogación o el gasto se encuentre registrado en contabilidad, y aquí viene un punto muy importante, que paguen el ISR anual sobre el monto que hayan deducido por este concepto, y este monto va a ser a la tasa del 16%. Y también dice que deben efectuar pagos provisionales también sobre ese monto, que deduzcan con documentación que no reúna requisitos fiscales, tienen que pagar el 16%. Entonces aquí, bueno, aunque no es muy beneficioso del todo, pero sin embargo sí representa beneficio. Por ejemplo, una persona moral que paga normalmente el 30%, en este caso solamente tendría que pagar el 16%. Entonces, esta es una facilidad. Otra de las facilidades para este tipo de contribuyentes es que ellos dicen que van a considerar cumplida la obligación de pagar los combustibles. La ley nos marca que se tienen que pagar utilizando el sistema bancario. Ellos pueden considerar que cumplen con esa obligación. Dice, siempre que estos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible. Es decir, del total de combustibles, hasta un 15% nos permite que lo paguemos en efectivo. Entonces, esto es una facilidad que también tienen. Entonces, en resumen, estas serían algunas de las facilidades administrativas. No son las únicas, pero son, digamos que de las más importantes, que aplican tanto a autotransporte terrestre de carga como autotransporte terrestre de pasajeros.